Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Pondré un poco más para aquí. Hoy es el sexto vídeo que vamos a grabar acerca de nuestro tema, marchando al encuentro del Señor con buena conciencia. Pero antes de entrar en materia, quisiera daros las gracias por todos aquellos hermanos que al enteraros de mi caída, donde me tuvieron que llevar al hospital e ingresarme, y donde me encontraron 4 costillas rotas, menos mal que no llegaron a perforar el pulmón, pues ha habido muchos hermanos que me han mandado mensajes donde me decían que estaban orando para que me recuperara pronto, etcétera, etcétera. Quiero darles las gracias a todos estos hermanos de muchos lugares de España y alguno también del extranjero, ¿por qué no decirlo? Precisamente estos días hace ya un mes de aquella caída. Y durante este tiempo, claro, apenas me puedo mover, ni ahora aún me puedo mover. No he grabado ningún vídeo. Menos mal que tenía 3 o 4 grabados que habréis visto estas últimas semanas y que los grabé antes de la caída. Y el primero que grabo después de la caída, y ya desde mi despacho, es este de ahora. Bien, en los últimos vídeos estábamos poniendo algunos ejemplos de personajes bíblicos que, aunque hicieron cosas malas en su vida, como fue, por ejemplo, Jacob, como fue Moisés, sin embargo, murieron con buena conciencia, se fueron al encuentro del Señor con buena conciencia. En este día y la próxima semana vamos a ocuparnos de un nuevo personaje. Y este personaje tiene que ver con la persona de David. La persona de David. Primeramente, veremos que la vida de David en algunos momentos entró en una clara contradicción entre lo que él escribía, por ejemplo los salmos, la gran mayoría de salmos, y lo que él vivía en el día a día, en su vida diaria. En algunos momentos, no siempre, gracias a Dios, pero sí en algunos momentos no había una correspondencia entre lo que él sentía, porque lo sentía de corazón y lo vivía, y lo escribía a momentos por los que él estaba pasando en su vida. Uno de esos pecados, tal vez de los más notorios, lo voy a reseñar a continuación. Y este pecado, o esta serie de pecados, porque hubieron muchos pecados encadenados en una mala decisión, estos pecados los cometió cuando todavía no era rey. Tengo delante, para ir espigando algunos versículos sueltos, el primer libro de Samuel, capítulos 27 al 29. Comienzo leyendo los 2 primeros versículos del capítulo 27. Dice aquí la Biblia: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl.
Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Bien, lo primero que vemos aquí fue sustituir la consulta personal que hasta este momento había tenido directamente con Dios por la de su propio corazón. Porque fijaros cómo empieza. Dijo luego David en su corazón, en el asiento de su personalidad, en el lugar donde se toman las decisiones, dijo en su corazón. Pero bueno, ¿acaso en la palabra de Dios no encontramos en Jeremías 17:9, donde el Señor dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Por favor, ¿quién lo conocerá? Desde luego está muy claro que aquí David no conocía su corazón y no se le ocurrió mejor idea, mejor o más bien peor idea, que la de consultar con su corazón. Al fin seré muerto algún día. Qué malo es el desánimo, queridos hermanos. Qué malo es vivir momentos bajos, ser perseguido, porque cuando te vienen estas cosas a tu vida, te olvidas de todo lo que Dios te había confirmado. Él había sido confirmado que reinaría por el profeta Samuel, incluso por el mismo rey Saúl, que ahora lo estaba persiguiendo, se lo había confirmado: tú reinarás, y cuando tú reines, por favor, haz esto, esto y esto conmigo. Se lo había confirmado también Abigail, la virtuosa Abigail. ¿Pero qué está haciendo ahora? Consultando con su corazón y desanimándose y diciendo de que un día va a morir. Pero bueno, ¿en qué ha quedado todas estas confirmaciones de todos estos personajes? Sí, tremendo error, tremendo pecado. Sustituir la consulta personal con Dios por la de su propio corazón. Acabo de referirme a que él anteriormente le había hecho consultas a Dios, no a su corazón. Y Dios siempre le había respondido, siempre le había respondido. Mirad, en el capítulo 23, 4 capítulos más atrás, leo rápidamente sin hacer comentarios. Capítulo 23 del primer libro de Samuel, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, y Jehová respondió a David y le dijo: esto y esto te contesto. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le volvió a responder y le dijo: pues mira, y hacer esto y esto y esto. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado a David, etcétera, etcétera, y consultó, y Dios le respondió. Versículo 11. Vuelve a hacer otra consulta. Le dice a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová le dijo: sí, descenderá y te entregarán, sí, que lo sepas, te contesto. Y finalmente, versículo 12, dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl. Y Jehová me respondió: sí, os entregarán. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos 4 consultas aquí que David le había hecho a Dios. Y vemos aparejada o aparejado a estas consultas
4 respuestas. Respuestas bien claras, no difíciles de interpretar, muy claras sobre los pasos que tenía que seguir él, cosa que hizo. Sin embargo, nos encontramos en este capítulo 27 que David, harto ya de huir y un poco desanimado en la vida, pues no se le ocurre mejor idea o peor idea que consultar con su corazón. Y hay una serie de pasos a partir de aquí cuando él consulta con su corazón, pero no solo consulta, sino que primero consulta y luego pasa a la acción. Aquello que le dicta su corazón, según él, lo lleva adelante. Y claro, si el corazón es engañoso, ¿qué nos va a responder? La mentira, como así fue en el caso de él. En el versículo 7, y vamos a ver todos estos pasos descendentes que dio David en el capítulo 27 y versículo 7, tenemos, voy a leer el versículo, dice aquí: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Según los entendidos, yo, como todos sabéis, no lo soy, tiro de datos de otros que son, iba a decir, mucho más teólogos que yo. Es que yo no soy ni teólogo, ellos sí que lo son, pero tiro de los datos. Según estos entendidos, en estos 16 meses, David no escribió ni un solo salmo. De aquella cantidad inmensa de salmos que escribió él, ni uno solo, dicen estos entendidos en la materia, escribió en estos 16 meses. Pero ¿cómo iba a escribir salmos si estaba hecho polvo, si estaba viviendo y arrastrándose por los suelos? ¿Cómo iba a escribir salmos? Vemos aquí 16 meses continuados persistiendo en esa equivocada decisión. Porque claro, muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas, lo primero y prioritario que tenemos que hacer es darnos media vuelta y corregir el error y volvernos para atrás. Pero es que David no hizo esto. No fue un día ni 2 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Fue 1 año y 4 meses. Persistiendo en esa equivocada decisión. Pero todavía hay más cosas. En los versículos 8 al 12, que voy a leer muy rápidamente, siempre capítulo 27 del primer libro de Samuel, mirad en segundo lugar lo que ocurrió, o en tercer lugar. Dice que subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis. Y Aquis le decía: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, es decir, ya en la tierra de Israel, en la misma frontera, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Mentira. Él donde había merodeado era en la frontera, pero en la tierra de los filisteos, y se sostenía y se alimentaba de lo que robaba a los mismos filisteos, bajo cuyo rey ahora había recibido hospitalidad y amparo. Dice el versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y añade aquí el cronista bíblico: y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis, el rey de los filisteos,
creía a David y razonaba de la siguiente manera y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, por lo tanto será siempre mi siervo. Ha venido a refugiarse aquí porque está huyendo del rey de Israel y ahora lo tengo en mis manos y va a ser siempre mi siervo. Con lo importante que era David y con lo buen guerrero que era. Menudo regalo, decía Aquis, me ha caído a mí. Qué inocente que era este hombre, qué inocente que era. Como he dicho tantas veces predicando sobre esta porción, era más inocente que una mata de haba. Por favor. Podría ser buen estratega, podría ser lo que quisierais, pero era un hombre muy inocente, era un hombre muy inocente. Será siempre mi siervo. Eso que te lo piensas tú, que va a ser tu siervo. Bien, aquí vemos que él está practicando crímenes sobre personas inocentes y lo hace con mentiras. Y al mismo tiempo está dando muy mal testimonio a sus hombres leales, a sus hombres que lo habían seguido, sus 600 hombres con sus familias que estaban arriesgando su vida por David. Y sabían que lo que él le decía al rey Aquis era mentira. Menudo ejemplo les estaba dando a aquellos, sobre los que un día, según la promesa de Dios y la determinación de Dios, sería rey en Israel y sería el rey de ellos. Pues vaya ejemplo les estaba dando. Destacar algo más, y es que a pesar de las matanzas de David, aquí hay una gran lección de estas tribus hacia él. La cosa se le va complicando y al llegar al capítulo 30, cuando él sale a la guerra contra el pueblo de Israel, a ponerse del lado de los filisteos, mientras está en el frente resulta que en su ausencia vienen, creo que son amalecitas, a Siclag, donde se le había dado lugar para morar, y dice que invaden Siclag y que roban todo lo que tiene y que se llevan los niños y que se llevan los viejos. Hacen un destrozo aprovechando la ausencia de David. Pero hay un detalle en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 2. Dice que a pesar de todo, a nadie habían dado muerte. Sí. Eran paganos, no pertenecían al pueblo de Dios, eran gente sin temor de Dios, pero con una ética y una moral, por lo menos en este momento, a más altura que la de David. Mientras que David iba matando a los filisteos, estos le habían robado todo, pero habían tenido el cuidado de a nadie haberle dado muerte. Menuda vergüenza. Menuda vergüenza para aquellos que nos decimos ser creyentes, y lo somos, y quién va a dudar que David lo era, y que tenga que venir gente del mundo que no tiene ética, que no tiene convicciones, que no tiene principios, y que actúen de una manera más pura y más ética que cada uno de nosotros. ¡Vaya vergüenza! ¿Cómo vamos a tener fuerza luego y arrestos para dar testimonio al mundo? Imposible, imposible. Y ya en último lugar, en el capítulo 29 y versículo 8, porción a la que me he referido y que voy a leer. Dice aquí que David le respondió a Aquis: ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? A ver, ¿qué había pasado aquí? Voy a resumirlo. En el capítulo 29, cuando ya Aquis, rey de los filisteos, está ordenando las tropas, y entre ellas a David y a sus 600 hombres, los principales de los filisteos se dan cuenta de la torpeza de su rey y van
y le dicen al rey, pero bueno, ¿qué hacen estos aquí? ¿Pero tú no has oído quién es David? ¿A cuántos se ha llevado por delante de nosotros? Incluso la canción que le cantaban, Saúl hirió a los miles y David hirió a los 10.000, mucho más que el rey. ¿Qué no te das cuenta? Que este hombre no tendrá mejor ocasión para reconciliarse con Saúl que en medio de la batalla revolverse contra nosotros y matarnos uno a uno. ¿Qué no te das cuenta? Se lo estás poniendo en bandeja, por favor, échalo, échalo. Y como digo yo, el tontilán de Aquis, les tiene que hacer caso y va David y les dice, mira, lo siento, yo creo mucho en ti, yo sé que eres muy bueno conmigo, pero los príncipes me han dicho que te eche, por lo tanto no me queda más remedio. Y encima David, vaya cara que tiene, menudo rostro, le responde con estas palabras que acabamos de leer. David le respondió a Aquis, pero bueno, para que tomes esta decisión, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo? Si desde el día que estoy contigo hasta hoy, estoy peleando tus batallas. ¿Qué has hallado para echarme y que no pelee ahora contra los enemigos de mi señor el rey? ¿Sabemos quién? ¿A quién se está refiriendo aquí David por los enemigos? Al pueblo de Israel, a sus hermanos. Pero vaya cara que tenía, vaya rostro. Vaya momento más bajo en la vida de David. ¿Cuál es la gran enseñanza que quiero destacar? Es una enseñanza muy realista, Y espero que alguno de los creyentes que me estarán viendo, que quizá están pecando un poco de idealismos, no se enfade conmigo, con lo que voy a decir, porque además esto está en la Biblia, no me lo invento yo. Es una enseñanza muy realista. Quiero hacer un llamamiento en este momento a recordar una vez más que hemos de eliminar de nuestras creencias ciertos idealismos. Sí, así de claro. Ciertos idealismos que pertenecen más a nuestros deseos que a la realidad de las cosas. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran así y lo idealizamos todo. Un hombre de Dios no puede pecar, un pastor de iglesia no puede hacer injusticias, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que nosotros desearíamos, pero la realidad es muy distinta. Y en David tenemos un ejemplo. Ya lo diré en otro momento. Pero como me viene ahora a la mente, no resisto a decirlo. Aquel del que Dios había dicho, he hallado en David varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Pues sí, este era David ahora. Y creo que lo que estaba haciendo no era lo que Dios quería. Pero es que el creyente, el más santo y el más puro y el más espiritual, puede pasar por momentos bajos. Y jamás los tenemos que idealizar. Más adelante, y con esto ya terminaremos, como siempre en oración, leeremos en el Salmo 103, precisamente escrito por el rey David, y versículo 14, unas palabras suyas, donde dice, porque el Señor conoce nuestra condición. ¡Ay! ¡Qué realismo! ¡Qué realismo más grande! El Señor conoce nuestra condición. Nuestra posición no puede ser más alta. Somos escogidos en Cristo, somos salvos por la sangre de Jesucristo, nos aguarda el cielo y un montón de cosas más. Esta es nuestra posición. Sin embargo, nuestra condición en esta tierra todavía no ha alcanzado lo que el Señor quiere que alcancemos. El Señor conoce nuestra condición. Y la condición de David, como tu condición, querido hermano, querida hermana, como la mía, es una condición pecaminosa. Es una condición donde el pecado muchas veces nos visita y nos vence. Y bien, a las puertas del próximo vídeo, que grabaremos la próxima semana, vamos a terminar como siempre este vídeo con una oración
al Señor. Señor y Padre, te damos las gracias por estos temas que elevan nuestro espíritu y nuestra alma hasta tu presencia, preparándonos para el encuentro contigo y hacerlo con buena conciencia, como finalmente hizo David y otros muchos. Primero tuvo que pasar por estos momentos bajos en su vida, pero él no se quedó postrado. Como tantas veces nosotros hemos tenido que pasar por momentos bajos y nunca nos hemos quedado postrados, nos hemos levantado como Él se levantó. Gracias, Señor, por estos personajes. Ayúdanos, Señor, a no quedar hundidos, a no quedar postrados cuando caemos en el pecado. Y bendice este vídeo y prepara bendición para el próximo que grabaremos la próxima semana, ya que todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.